La paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con ustedes en este video. Vamos a conocer la diferencia entre los estudios cuantitativos y los estudios cualitativos o teóricos en los estudios cuantitativos y cualitativos. Difieren en varios puntos, entre ellos los siguientes. El propósito del estudio. El propósito del estudio en los estudios cualitativos es comprender e interpretar ciertos puntos o fenómenos existentes, mientras que en los estudios cuantitativos el objetivo principal es poner a prueba la hipótesis y también conocer las causas de esta hipótesis o hacer algunas predicciones. Hay otra diferencia en cuanto al tamaño del estudio. Normalmente los estudios cualitativos suelen ser de menor tamaño. A veces el número de participantes se limita a 20 o 30 como máximo, mientras que en los estudios cuantitativos el número siempre es mayor. También se selecciona de manera aleatoria. Además, hay un conjunto de variables asociadas a los estudios cuantitativos, conocidas como variables. En cambio, en los estudios cualitativos, la variable principal es básicamente toda la muestra. En cuanto al tipo de información que se utiliza, por supuesto, en los estudios cualitativos se pueden usar palabras, se pueden usar imágenes, se pueden usar algunos elementos tangibles. En cambio, en los estudios cuantitativos se trabaja con números. En cuanto a cómo se recopila la información, normalmente en los estudios cualitativos, la información se recopila a través de lo que se conoce como preguntas abiertas, open-ended questions. También se puede observar a los participantes, realizar entrevistas con ellos, tomar notas. Todos estos son métodos que se pueden utilizar en los estudios cualitativos. Sin embargo, en los estudios cuantitativos es necesario medir ciertos aspectos y obtener una serie de mediciones. Y después de obtener la serie de mediciones, también se analizan estas mediciones obtenidas. Es necesario realizar pruebas estadísticas en los estudios cuantitativos, mientras que en los estudios cualitativos el objetivo es encontrar ciertos temas o los títulos que corresponden a este asunto. En cuanto a la objetividad, se considera que los estudios cuantitativos son más objetivos porque se basan en los números. Pero los estudios teóricos se consideran subjetivos porque tienden más hacia los factores psicológicos. Por supuesto, existen algunos factores de sesgo que pueden estar presentes en mayor medida en los estudios teóricos, mientras que este sesgo es menor en los estudios cuantitativos, porque se pueden aplicar ciertos métodos que ayudan a reducir este sesgo en los resultados. Por supuesto, los resultados pueden generalizarse en los estudios cuantitativos si la muestra se toma de manera general o representativa de la población. Sin embargo, en los estudios teóricos la muestra no puede generalizarse porque normalmente se toma una muestra simplificada para extraer la información de ella. Normalmente, en los estudios teóricos se exploran algunas teorías o se desarrollan algunas teorías existentes. Por lo general, su propósito es servir como punto de partida o inicial para realizar investigaciones en estudios cuantitativos. Normalmente en ellos se verifica estas teorías, se obtienen resultados confirmatorios y por lo general se reafirma alguna de las teorías existentes. Por supuesto, normalmente. Los estudios cuantitativos se realizan y su propósito a veces es hacer predicciones, mientras que en los estudios teóricos se basan en el comportamiento humano, los comportamientos sociales, sus emociones, las dinámicas que lo motiva en una situación determinada. Todo esto depende de los estudios teóricos. Por supuesto, el propósito de los estudios cuantitativos es predecir, anticipar o explicar, describir, mientras que en los teóricos normalmente se exploran o se busca comprender ciertos fenómenos. Por supuesto, normalmente el enfoque de los estudios teóricos suele ser amplio y de gran alcance, mientras que los estudios cuantitativos se centran en un punto específico para verificarlo. Por lo general, los estudios teóricos se utilizan en el entorno natural, no se necesita una situación específica para realizar este tipo de estudios.
Sin embargo, en los estudios cuantitativos se llevan a cabo procedimientos en situaciones específicas, por supuesto. Normalmente, en los estudios teóricos se suelen redactar informes de investigación y existen algunos tipos de investigaciones. Como verás más adelante en los videos especiales, como los estudios fenomenológicos, grounded actions, como el estudio de caso. Sin embargo, en los estudios cuantitativos se realizan estudios específicos como cohortes, transversales, cross-sectionals, ensayos clínicos. Todos estos estudios pertenecen a los estudios cuantitativos y se puede combinar ambos tipos en lo que se conoce como estudio mixto o mixed methods. Estas son las diferencias más importantes entre los estudios cualitativos, qualitative, y los estudios cuantitativos, quantitative. Gracias a todos.